En 1953, Fidel Castro escribió en su alegato "La historia me absolverá". Hay piedras suficientes y brazos de sobra para hacerle a cada familia una vivienda decorosa. Pero si seguimos esperando por los milagros del becerro de oro, pasarán 1000 años y el problema estará igual. 59 años después que Fidel Castro pronunciara estas palabras y estando en el poder por más de 50, miles de cubanos viven hoy sin un hogar y en situaciones difíciles. Ivania López Barriento, una doctora de 30 años de edad, ha recibido una notificación de la Dirección Provincial de la Vivienda que será desalojada de su hogar este 20 de noviembre. Tengo 30 años, soy médico de profesión y en estos momentos me recibí una notificación hace 10 días de que iba a ser extraída de esta casa donde habito hace 7 años, después de haber cuidado a una señora durante un año. Y falleció. Desgraciadamente no fue posible hacer otros trámites legales, pero después de 7 años de estar viviendo aquí, sí, se presentan los funcionarios de la Dirección Municipal de la Vivienda a decirme que soy ilegal y que por tanto debo salir de la casa, debo abandonar la vivienda e irme a vivir a casa de una tía en la cual no vivo hace el mismo tiempo que vivo aquí, porque la casa queda a ser fondo del gobierno, que es propiedad del gobierno y que por tanto yo no puedo seguir habitando la casa. ¿Y por qué alegan ellos? ¿Por qué tú te encuentras ilegal aquí? Dicen que soy ilegal porque para poder tener derecho a una vivienda, cuando no eres familiar de la persona propietaria de la vivienda, debes haber vivido con esa persona 5 años antes de que haya fallecido. Y en tu caso, ¿cuántos años tú llevabas viviendo con ella? Yo viví solo un año con esa señora, pero esta casa era una cueva llena de periódicos, de cajas viejas, con filtraciones a los vecinos porque no servía, no tenía electricidad, no tenía agua, no tenía nada. La señora, después de la muerte de su esposo, quedó un poco trastornada y andaba por las calles comiendo en los latones era un problema social, problema que se planteaba en todas las rendiciones de cuenta y nunca se le pudo dar solución. Hasta que llegué yo, se resolvieron todos los problemas, los vecinos de los bajos pudieron dormir en su cuarto porque la filtración de agua no se los permitía y sin embargo ninguna de estas cosas se han tenido en cuenta para venirme a declarar hoy ilegal. ¿A cuántas organizaciones te has presentado planteando esta situación? Bueno, primeramente fui a la Dirección Municipal de la Vivienda porque de ellos es que sale la notificación. Después me presenté en la Asamblea de Poder Popular de aquí del municipio Plaza de la Revolución, donde me dijeron que lo ideal era que eso se tramitara por vivienda porque ellos las quejas la atienden y se demora mucho tiempo y por la prontitud del hecho no debía tratar de que se gestionara por aquí esa queja. Después me fui a la Fiscalía Municipal porque ellos en la notificación tienen un error de resolución y la resolución por la que me declaran ilegal tiene un número que es 1198 y ellos ponen en la notificación por la que me van a extraer 1190. Eso evidentemente es un error legal, lo cual los limita de ejecutar la extracción, como ellos le dicen bellamente, que realmente es un desalojo. Sin embargo, la fiscal que estaba en ese momento de guardia me dijo que ellos no se podían manifestar en contra de lo que otro organismo ya había planteado y que además eso era un error evidentemente y que yo podía ir a subsanar ese error con las mismas personas de la vivienda. Después me dirigí a ver a la directora de la vivienda, que ya había pedido turno los martes para verlo el jueves, y la directora de la vivienda me dice, además con desconocimiento total del caso, que las personas que entran ilegal a un inmueble deben ser extraídas. Entonces yo le aclaré que yo no había entrado legal. Ahí es donde me doy cuenta que la directora de un instituto como ese desconoce los casos que están manipulando, los casos que se están manejando. Y ahí me dijo que independientemente de que su análisis, de que todo el análisis, todas las investigaciones que ellos habían hecho de mi persona con el CDR, con la delegada y con los vecinos era buena, pero la ley establecía que yo era ilegal y como la ley lo establecía y sus abogados trabajaban por leyes, ellos tenían que hacerme la extracción. Entonces yo le dije que yo conozco que en todos los juzgados los jueces antes de dictar sentencia analizan las atenuantes y me parece que en este caso mío no se está analizando nada, simplemente ya para la calle porque la ley lo dice. Y me dijo que hasta ese momento lo que estaba orientado era eso, que si había algún cambio, ella me lo iba a hacer notificar
me lo iba a hacer conocer con las mismas señoras de enfrentamiento que hasta hoy no han venido a mi casa a esta hora de la noche. ¿Y hay algún familiar de la señora, la dueña de la vivienda, que falleció, que está reclamando esta vivienda? No, esta señora no tenía familiar alguno. Su esposo era un exiliado de guerra norteamericano que falleció. Ella mandó su cuerpo a Estados Unidos con el dinero que le pagaron de pensión y me quedé yo viviendo en la casa porque era familiar de él, porque era la que la estaba cuidando. Ella no tiene ningún familiar, nadie está reclamando la casa. ¿Y alguien o usted logró hacer algún documento antes de que ella falleciera? ¿Usted tiene la dirección de esta casa? No tengo la dirección de esta casa porque yo entro aquí a cuidar a esta señora porque mi tía, que es donde tengo su dirección, que vive en la calle 17 entre 12 y 14, era cuñada de esta señora, y la señora, al encontrarse en tan mal estado de salud porque tuvo una fractura de un tobillo, le pide a mi tía que por favor la cuide y la atienda y la asista. Y yo en ese momento estaba aquí en La Habana estudiando medicina. Mi tía me habla de la señora y yo vine para acá a cuidar a la señora y vine a vivir con ella y me dediqué a cuidarla. Y no pude hacer trámites porque al fallecer el esposo, ella se quedó trastornada, como ya había dicho anteriormente, y ella intentó legalizar esta casa. Incluso, según cuentan, con el dinero que le dieron de la liquidación del esposo, ella mandó el cadáver a Estados Unidos y con el resto liquidó la vivienda. Y cuando empezó a ir a vivienda para tramitar la legalización, como estaba medio trastornada, le daban peloteos para aquí, peloteos para allá, y finalmente la vivienda no la pudo legalizar. Una vez que yo estaba aquí, conseguí una abogada que hizo un poder para que yo pudiera hacer trámites de legalización a nombre de la señora. Trámites de legalización que no se pudieron hacer porque en vivienda me dijeron primeramente que ese expediente no existía, que esta casa no tenía número de expediente, y por ahí para allá un montón de trabas de las que acostumbra la burocracia a poner, y no, la señora enfermó, falleció y no me fue posible legalizar la vivienda. Ni siquiera a nombre de ella, porque cuando intenté que ella hiciera testamento, me dijeron los abogados que nadie podía testar lo que no era de ella, o sea que primero tenía que poner la casa a nombre de ella para después que ella hiciera el testamento. ¿Y por qué? ¿Porque la casa es un usufructo gratuito? No, la casa no es usufructo gratuito si el esposo la pagó, ella lo pagó al cash. La casa no es usufructo gratuito. ¿Y usted trabaja actualmente en qué hospital? No, yo trabajo en un policlínico, en el Policlínico Vedado, que queda aquí mismo en el municipio de Plaza, en 15 y 18. ¿Y ha comentado esta situación con sus compañeros de trabajo, con el director del policlínico? Con el director del policlínico lo comenté en el 2010, porque ya en el 2010 ellos intentaron hacer esto. Lo que pasa es que no lo efectuaron, no sé por qué. Y no vi ningún tipo de respuesta de parte de mi director, ni de mis compañeros tampoco. Incluso ahora, uno de estos días que tuve que ir a fiscalía, pedí permiso a mis compañeras de trabajo para salir a fiscalía, y cuando la vicedirectora de asistencia médica de mi policlínico se dio cuenta de que yo no estaba, reclamó, y al yo subir y decirle, mire, yo tengo esta situación, si nada cambia, el día 20 voy a ser desalojada, fue como si yo no le hubiera dicho nada. Y si mañana la intentaran desalojar, ¿cuál es su posición? Mi posición, yo no me voy. Yo salgo de aquí solamente muerta, porque yo soy médico, fondo del gobierno de Cuba. Yo no puedo viajar de este país a menos después de 5 años de pedirle permiso, porque yo soy fondo del gobierno de Cuba, yo soy propiedad de este gobierno, y por tanto, como esta casa también es propiedad del gobierno y es fondo del gobierno, ellos tienen que llegar a un trato entre fondo y fondo, y yo de aquí no me voy. Sé que detrás de todo esto lo que hay es una corrupción de todos los funcionarios del gobierno, que se dedican a sacar a los pobres a la calle para después venderle las casas a los que sí tienen dinero para comprarlas. Porque si este país no me da la posibilidad, me paga un salario miserable y no me da la posibilidad de yo poder comprar, ni alquilarme, ni nada en una casa, ¿cómo me vas a venir a sacar de donde yo estoy viviendo? Que además entré honradamente, honestamente, sin robarle nada a nadie. Hice una labor social porque esa señora estaba aquí pasando 20.000 trabajos y era un problema para la comunidad. Que todo el cambio que ves en la casa lo he hecho yo, porque esta casa estaba completamente destruida. Puedes ver la puerta, que no la he podido cambiar porque los precios de una puerta son muy caros para yo gastar dinero en una casa que no es mía, o que me están amenazando de salir de ella. Mire el techo de la cocina como está, así mismo estaba el cuarto y el baño, que ya lo pude arreglar. El piso todo poroso, o sea,
Lo que ves, los cambios que ves lo he hecho y yo con mi dinero, que nadie ahora me va a restablecer ese dinero que yo he perdido. Aquí no había electricidad, no había agua, todos esos cambios los he tenido que hacer yo. ¿Cuántas habitaciones tiene la casa? Un cuarto solamente. Al ver que ya en vivienda, al haberme entrevistado con la jefa de enfrentamiento y con la directora, no me habían dado ninguna respuesta convincente, me dirigí a Consejo de Estado y una señora allí me recibió prácticamente sin dejarme entrar, diciéndome que aquello iba, yo le dije que a plantear una queja, ¿no? Lo que va todo el mundo allí, atención a la población en Consejo de Estado, y me dijo que si yo no había dado un escrito, le dije que no, que yo tenía intenciones de hacer una entrevista oral, y me dijo que las entrevistas orales eran orientadoras, y yo le dije que no, que yo no quería que me orientaran nada, porque si yo llegaba ahí era porque ya no me habían resuelto las cosas en los otros lugares a donde había ido, y el escrito no lo iba a entregar porque ya yo había escrito anteriormente en el 2010, y la respuesta del Consejo de Estado en el 2010 fue que mi problema debía ser analizado y resuelto por el organismo pertinente, en este caso la Dirección Municipal de Vivienda.